primero, agradecer a Jacobo que me dejara dar esta charla, le he secuestrado un poco el curso. El otro día, bueno, hace un par de semanas, hablando con Martí en la estación del tren, me dijo, pues yo trabajo en sysadmin tal, y yo soy de QA. Estuvimos un poco intercambiando opiniones y me decía, joder, pues es que lo tuyo me queda muy lejos, no sé de qué me estás hablando. O sea, realmente el tema del testing, no sé dónde encajarlo. Me dijiste, yo me dedico a montar máquinas, a montar data centers, y a lo mejor ese tipo de pruebas queda un poco lejos, o a lo mejor no tenía esa visión de hasta dónde cómo podía hacerlas, o a lo mejor ni siquiera nadie se las pedía, porque se podían haber hecho. Y se me ocurrió preguntarle a Jacobo si sería buena oportunidad. ¿Podemos cerrar allí fuera? ¿O hace demasiado calor? ¿Estamos bien? No, yo me decía por el ruido. Y que si se podía hablar de testing, porque realmente no sé cuántos de vosotros escribís test. Joder, me alegro mucho. Yo en su día. Te han quitado las buenas costumbres. A palos. Te han quitado a palos. Cuando digo test, entiendo que es alguien que es un desarrollador, ¿no? Y escribís test del desarrollo, del código. Vale. La idea de esto era llevar ese mundo, igual que DevOps consiste en llevar el mundo de las buenas prácticas del desarrollo de software hacia la parte más de operaciones y de infraestructura, pues exactamente igual. O sea, podríamos escribir test sobre la infraestructura. Pero a lo mejor no tiene por qué ser solo sobre la infraestructura, sino sobre el software que estamos desplegando o estamos operando. Entonces, quería hacer esta charla solo un poco para daros esa visión, que a lo mejor la que más tengo yo en mi carrera profesional, desde el lado de vista de QA o de Quality, cómo podemos garantizar la calidad en todos los aspectos del proceso de desarrollo. Cuando digo todos los aspectos del proceso de desarrollo es desde que se diseña o se idea una feature o un bug o un producto hasta que se pone en producción y se opera. O sea, no es solo el momento de desarrollo. O sea, todo esto, como estamos hablando del movimiento de DevOps, habla de todas las fases del proceso de desarrollo, no solo de la codificación. Históricamente los test del código, ¿no? ¿Hacéis otro tipo de test que no sean del código? Scripts de... sí, de cómo para un bash script, un shell script, ¿no? Sí. ¿Te refieres? ¿Con qué, por ejemplo? Vale. ¿Y qué tal, cuál es la experiencia? ¿Y la mantenibilidad? Vale, bueno. Realmente no quiero hablar de herramientas en concreto, sino quiero poneros un poco en concepto de que existe esto de los tests y que se pueden aplicar incluso a... o sea, no quiero quedarme como Jacobo puso en el link, Manuel, hablar de test for operators, pero no solo por operators, sino que podemos aplicar esto o podemos pedir a nuestro equipo de desarrollo, si somos a trabajar como sysadmin o como DevOps en cloud de esto, podemos pedir al equipo, oye, porque esto no tiene test, y saber dónde los tienen que poner, ¿vale? Entonces, un poco porque veáis un poco, no en mi carrera, sino para que entendáis que esto de DevOps aúna muchos esfuerzos y muchas profesiones. Yo he trabajado como soporte IT, he trabajado como consultant, he trabajado en equipos de soporte de producto, he trabajado en equipos de software como tester, como creando infraestructura y al final como QA Team Lead en Live Cloud. Del 6 de mayo empiezo en Elastic, que terminé el 11 de abril. Como veis, son muchas vertientes, no tiene por qué ser solo... cuando hablamos de DevOps, estamos hablando de desarrollo y operaciones constantemente. Pero, ¿qué pasa con QA? Quality Assurance. De hecho, no me gusta Assurance. En el equipo mío de la anterior empresa lo cambiamos por Assistance. Quality Assistant. Porque Assurance, ya el nombre implica que yo estoy al final de la cadena, soy el último y doy check. Aseguro que la calidad es buena. Cuando esto es una responsabilidad compartida. Entonces, durante todo el proceso, el equipo de QA, Quality Assistant, asiste al equipo de desarrollo, a los diferentes equipos, a hacer un software de mayor calidad. Entonces,
esa conjunción de los tres mundos, la calidad, el desarrollo y las operaciones, para mí es DevOps. Vale, pues estamos automatizando nuestro build, como en los ejercicios que estamos haciendo estos días, con los pipelines de GitLab. Vale, pero ¿quién nos dice que lo que hemos hecho está bien? O sea, hemos desplegado con Capistrano, hemos desplegado el spree. ¿Hay algún punto en el que podamos decir, está corriendo? ¿Y cómo lo comprobamos? Vamos al navegador, a la URL, apuntamos spree.no sé qué, 2.8080 y está ahí. Vale, eso está bien. ¿Hay algún tipo de prueba que podamos hacer para verificarlo lo antes posible y no esperar al proceso final, al punto final? Cuando ya estamos desplegando, estamos jugando con esto, pero si es un entorno de producción y queremos comprobar que esto está bien, no podemos esperar a desplegarlo todo y hacerlo todo, todas las máquinas, todo el provisioning de las aplicaciones, de los paquetes, del software que necesitamos instalar. ¿Podemos automatizar esto? O sea, ¿podemos automatizar esos puntos de comprobación para asegurarnos antes de tiempo, o sea, antes de la puesta en producción, que está todo correcto? Pues estamos hablando de infraestructura como código. Hasta ahora estamos haciendo shell script, básicamente, o lo estamos creando en las máquinas de forma manual, que el otro día se hablaba en el hilo. Cuando salgamos de aquí, lo suyo sería el tener herramientas de provisionamiento de las máquinas, y todo eso va a ser ficheros de texto plano que están versionados. Si volvemos a las prácticas, o si queremos utilizar esas prácticas del mundo de desarrollo, involucrarlas aquí desde el punto de vista de la calidad, pues vamos a intentar que esos ficheros de texto o esos descriptores de estados de máquinas pues se puedan verificar. Podamos de alguna forma, de forma formal, verificar y automatizar que lo que estamos haciendo está bien. Es decir, estoy creando una máquina con Docker 1.19 instalado, 1.19 o la 2019.01. ¿Cómo lo verifico? ¿Me voy a la máquina, hago un SSH y hago un Docker info y el resultado lo compruebo? Pues todo eso se puede automatizar y podríamos hacer una prueba que incluso en nuestro local se pudiera ejecutar y nos verificara que la máquina que se va a generar después de esto va a tener ese paquete instalado. Si nos vamos a... Esto ya hablo un poco de desarrollo. A los ciclos de vida de desarrollo de software tenemos cascada, tenemos iterativo, tenemos el modelo nube y tenemos espiral. Esto sonará del proceso de desarrollo. En todos ellos hay una fase de testing. O sea, aunque todo esto está obsoleto con el mundo Agile, cuando ya hemos venido a Agile, pero todos tienen una fase de testing, que es tarde ya, porque ya tenemos todos los requisitos y es tarde. Aquí no tenemos todos los requisitos, pero bueno, nos permite iterar un poquito más. Tenemos testing, o sea, en todos los sitios hay testing, hay pruebas. ¿Y por qué no estamos metiendo DevOps, estamos metiendo las operaciones, ¿por qué no meterlas también en este punto? Cuando ya hablamos de Agile, pues hay muchos principios, no sé cuántos son en el manifiesto, son 12 pues entre ellos está, primero queremos el software que funciona, working software, tenemos changing requirements y tenemos good design. O sea, los requisitos van a cambiar constantemente, vamos a preferir un buen diseño y vamos a querer que el software que funciona. Vale, pero ¿cómo aseguramos que funciona? ¿Cómo vamos a verificar que el que está funcionando? Ahora mismo hemos desplegado Spree, que es un producto cerrado que no es nuestro, y ahí confiamos en los desarrolladores de Spree y lo ha levantado. Pero imaginaos que es un software que construye vuestro equipo y que va cambiando. ¿Cómo aseguramos que ese software está correcto? Yo, que soy el responsable del entorno de producción, digo, oye, esto no pasa los criterios de calidad. No yo. O sea, lo suyo sería decir, no soy yo el que verifica esto, sino el pipeline automatizado dice que tus tests han fallado o que no tienen la calidad suficiente. Pues podemos añadir puntos de comprobación en los diferentes, bueno, donde consideremos. Los requisitos cambian, ¿vale? ¿Cómo aseguramos que esos requisitos no hacen que lo que ya funcionaba se haya roto? Pues podríamos verificarlo de esta manera. O sea, podemos verificarlo en ese punto. Y en cuanto a un diseño, ¿cómo demostramos que un diseño es mejor que el otro? Demuéstramelo de alguna manera. Es como cuando contribuyes a un proyecto open source y les abres una pull request y te dice el mantenedor, bien, escríbeme un test que demuestre el error. Y es lo habitual. Si contribuyes a, yo qué sé, a cualquier proyecto y les envías el código, me parece muy bien, el código es perfecto, pero demuéstrame que falla primero, envíame un test. Pues esto es una prueba de que los tests te ayudan a demostrar que el software no está correcto.
intentando automatizar en nuestros ejercicios, y se supone que es una prueba real, estamos definiendo pipelines. Pipelines para mí es automatizar los procesos por los cuales vamos a garantizar que el software se entrega con una calidad, la que sea, con unos criterios de aceptación necesarios. Podríamos decir que el proyecto tiene que compilar, el proyecto tiene que pasar un formato de código adecuado, tiene que ejecutarse los test unitarios, tiene que desplegar en el entorno de desarrollo, tengo que lanzar unos test funcionales contra el entorno de desarrollo. Y a lo mejor son pasos incluso que, a pesar de estar automatizados, necesitan intervención humana. Y ahora pasa a producción, clic aquí. Entonces estamos definiendo unos pasos, que son las build pipelines, donde vamos a automatizar cada uno de los pasos que debería hacer un humano para comprobar que el software es el correcto. Cuando digo es el correcto es que cumple los requisitos, funciona como se espera. Al final del todo estaría DevOps, o sea, estarían las operaciones. Vale, podría esperarme a que todo el equipo funcione, o sea, perdón, a que todo el equipo trabaje y al final me entregas el binario o me entregas el artefacto y yo lo opero, lo despliego. Sí, está bien, así es como se ha funcionado antes, pero ahora lo que tenemos es involucrar al equipo de operaciones lo antes posible para que en estos pipelines pueda definir, oye, vale, pero es que las máquinas que vas a levantar son correctas, pues se podrían meter dentro del pipeline de integración. O sea, la automatización de los tests se podría meter a los operadores para verificar que lo que están haciendo es correcto. No lo he dicho, pero interrumpidme cuando queráis, que sea esto un debate, un diálogo, no sea yo aquí el que hable constantemente. O sea, si tenéis alguna duda, levantad la mano. Realmente cada uno de esos puntos del pipeline es una parte del proceso. Pues si la idea es garantizar que con unos inputs se ejecuta una parte del proceso de ese pipeline, que puede ser compilar, pues tengo unos outputs y son siempre los mismos, que es repetible, que un proceso repetible es bueno dentro de la ingeniería del software, podemos repetirlo donde queramos. Pues si me llega el código fuente y lo soy capaz de compilar, siempre me da resultado pues, un binario, unos ficheros estáticos, no sería compilado, pero bueno, un resultado. Pues esto lo aplicamos a cualquier parte del proceso, desde que diseñamos hasta que desplegamos, pues lo teníamos aquí. ¿Cuál sería el input de lo que estamos trabajando habitualmente? Pues un descriptor del estado de las máquinas, podría ser un ejemplo. Pues el output podría ser pues las máquinas en ejecución, por ejemplo. Pues si pudiéramos verificar en cada uno de los pasos que los inputs y los outputs están en correlación, pues sería un acierto. Podríamos, antes de llegar al final, cuando hacemos una merge request, podríamos verificar que cada uno de los pasos es el adecuado y no tendríamos que esperar al despliegue en producción, por ejemplo. Entonces, lo ideal es introducir las actividades de testing lo antes posible. ¿Por qué? Porque es barato. O sea, arreglar un error en producción, y un error en producción es que el software funciona mal o que las máquinas están mal configuradas, en producción es carísimo. Tenemos que parar el servicio o no, tenemos usuarios que pueden verse afectados. Entonces, lo suyo es llevar esas actividades lo antes posible y tiene relación con el segundo movimiento, ¿cómo es? El second way del DevOps. Amplificar el feedback y llevarlo de derecha a izquierda. Pues cuanto antes llevemos las actividades de testing a la detección de errores o bugs, va a ser mucho más barato arreglarlo, en tiempo y en dinero. Entonces, vale, pero ¿qué tipo de test hay? Vale, yo quiero probar y quiero saber un poco, no sé qué nivel de conocimiento que tenéis sobre test, pero hay diferentes tipos de test en función de lo que queramos probar. La teoría, y esto es la teoría, habla de 3 tipos de test: test unitarios, test de integración y test de aceptación. ¿Sabéis alguno de las diferencias? Los test unitarios se ocupan del componente, del estado interno, de la representación interna del componente. Una función que suma, pues prueba eso, la suma. Un test de integración es ese componente, cómo se relaciona con otros componentes, y un test de aceptación pues es ya más de alto nivel, la orquestación de esos componentes, cómo se comportan.
Podríamos tener aquí pruebas con la base de datos, por ejemplo, o con sistemas de terceros, un servicio web, otro API, etcétera, y los test de aceptación pues ya es como más alto nivel, es cuando el usuario se da de alta recibe un email, ya es como más alto nivel y realmente engloba todo esto. ¿Podríamos tener pruebas de ese tipo aquí y aquí? Sí. De hecho, conveniente, yo creo, desde mi punto de vista. Lo que decía, los test unitarios, pues probar la representación interna de un módulo o de un componente. Por ejemplo, si estamos hablando de microservicios, pues ese mismo servicio. Hay gente que dice ahora, hay una iniciativa de que si un microservicio involucra la red, pues un test unitario es la red de ese microservicio. Si un microservicio solo tiene su capa de almacenamiento, pues un test unitario es ese servicio con esa capa de almacenamiento. Cuando tiene que comunicarse con otro microservicio, ya es un test de integración. Que a lo mejor hablar con la base de datos sería ya un test de integración, siguiendo la teoría o la filosofía del testing. Pero hay gente que está diciendo que no, que si ya tienes que hablar con la red o tienes en un microservicio, pues si este microservicio solo se responsabiliza de guardar el usuario, pues su test unitario es guardar el usuario. Y si es en la base de datos, es en la base de datos, o donde sea. ¿Vale? Pero bueno, esto es filosofar sobre testing. Pero en general es el componente, sea el que sea, su estado interno. Los test de integración, pues dependencias con otros componentes. Tenemos un módulo de usuarios que se comunica con el módulo de gestión documental, por ejemplo, pues que hablando uno con otro, pues cómo se espera que comuniquen los dos software. Si le envío estos parámetros, ¿cuál es el resultado? ¿Hay red de por medio? ¿Hay base de datos de por medio? ¿Cómo lo hacemos? Comunicarse con otros servicios, por ejemplo. Y los test funcionales, pues es más a alto nivel. Podemos especificar unos requisitos con lenguaje de alto nivel, que alguien de producto te lo especifique y poder automatizarlo de alguna manera, que sería, bueno, para mí sería ideal. Si alguien de Product Management es capaz de darte una especificación funcional que es automatizable, es decir, yo quiero que, vamos a intentar hacer el ejercicio de cuando el usuario se loga, recibe un email. Cuando el usuario crea un usuario, cuando el cliente crea un usuario, recibe un email. Eso es una especificación funcional. Si lo llevamos a nuestro mundo, a lo mejor más a bajo nivel, es cuando despliego en producción, recibo una notificación en Slack de que los servicios están todos ok. Tengo un barra metrics que me da todo el ok del Prometheus, por ejemplo. Pues eso sería una especificación de alto nivel, ¿no? Con lenguaje, cuando digo plain English es porque como se escribe con Cucumber, por ejemplo, o con Jerkin, pues tendríamos una especificación en inglés de alto nivel, pero que luego la podíamos implementar como quisiéramos. Esto, un segundo. Vale. Esto tiene que ver con, como estamos sabiendo los tres caminos de DevOps, quería un poco hacer relación de los tres caminos con la filosofía del testing. Cuando hablamos en el First Way de tener una visión holística, una big picture de todo el proceso, para mí eso son las pipelines. Esa pipeline te representa todo el proceso de desarrollo. La pipeline que estamos automatizando, que ahora mismo solo está haciendo en los ejercicios, está cogiendo el código de Sprint, lo está construyendo. ¿Qué más? Habíamos propuesto que ejecutara los tests también, si los tenía. Podríamos hacer un test funcional que intentara logar en la aplicación. Tenemos una visión holística, ese pipeline te da todos los pasos que tiene que cumplir el software para ser correcto. Que alguien pudiera decirle, ok, ¿vale? Y ese alguien para mí es un robot. O sea, el pipeline es el que te dice, oye, te has quedado en el build, lo que me has enviado no compila. Antes de tiempo, el pipeline automatizado te dice, oye, lo que me has enviado no compila. Podríamos arreglarlo, oye, pero es que además lo que me envías ya compila, pero no pasan los tests. Vale, te arreglan los tests. Oye, pero es que me envían los tests y es que esto no despliega. Se te ha olvidado un paquete en Linux, por ejemplo, que no te hace el preprocesado, lo que decía Jacob el otro día, el Image Magic. Pues no te hace el preprocesado de las imágenes, falla. Por lo que tienes una prueba justo que te calcula eso y resulta que falla. Pues te estarás dando cuenta antes de tiempo de todo lo que es, bueno, antes de tiempo, lo antes posible, que ese software que se está enviando no es correcto. Y esto es a nivel del software, pero a nivel del hardware, bueno, de la infraestructura. En el segundo way, en el segundo camino de DO se habla del Amplified Feedback Loop. Pues
vamos a fallar lo antes posible, que también está en relación con el tercero. Vamos a fallar lo antes posible cuando las quality gates no son satisfechas. Es decir, si yo digo que el build falla cuando no compila, pues en vez de tirarme 10 horas de build, fallo a los 2 minutos. El feedback lo recibes mucho antes. Entonces el desarrollador es capaz de involucrarse antes en la resolución de ese problema. Estamos llevando hacia la izquierda la detección de errores. Y esa experimentación y ese aprendizaje rápido nos lo da el poder fallar antes. Si fallamos antes, vamos a aprender antes. Si vamos a hablar de operaciones más en concreto, y yo creo que aquí ya termino, sí. Perdona si he ido un poco rápido, pero bueno. Luego os he puesto 2 enlaces para que si queréis leamos 2 entradas de blog que hablan de todo esto, que me parecen súper interesantes. Y son específicas de testing desde el punto de vista del provisionamiento de entornos. Ejemplos de probar desde Ops, pues a la hora de provisionar máquinas, exclusivamente máquinas, puedo comprobar que está un paquete del sistema operativo instalado, puedo comprobar que unos directorios han sido creados en su sitio, puedo comprobar que los ficheros de configuración están allí con los valores adecuados, pues lo puedo hacer. Voy a provisionar un stack. Cuando digo stack es el software completo, que son las máquinas, con el software, las piezas, pues la base de datos, el Elasticsearch, el servicio de autenticación de usuarios, etc. ¿Está el software instalado con las versiones adecuadas instaladas? ¿Están esos directorios y las fichas de información instalados? Eso también se puede verificar. Y luego, hablando de test en producción, podríamos hacer pruebas en producción del software. Cuando digo test en producción, ¿a quién le chirría? No pasa nada, a mí me chirriaba también, ¿eh? Compliance. Hay mucha gente que prueba en producción. Y esto no significa que ensucia la base de datos con datos de prueba o que entorpezca las bases de datos, o sea, entorpezca la capacidad de las máquinas con más carga. ¿Tienen técnicas para hacerlo? Pues lo que hacen es reproducir requests de producción en un conjunto de máquinas separadas, por ejemplo. O sea, y eso también es testing. Entonces, todo este tráfico que me llega por aquí, le pongo una cabecera y justo cuando llega, tengo un proxy delante que cuando reciba esta cabecera, en vez de llevarlo a la máquina A, me lo lleva a la máquina B, que es igual, pero tiene una versión nueva del producto, que está oculto y solo se me llega a esa cabecera, lo ejecuto ahí. Es una opción. Creo que en Boy Proxy, si estáis interesados, hace cosas de estas. Son ejemplos, pero vamos, seguramente si aquí nos ponemos a hablar, nos salen un montón de ejemplos de pruebas. Y básicamente era esto, era un poco daros esta pequeña introducción de que la calidad en nuestro mundo de la infraestructura también existe y que se puede automatizar. Os pongo aquí 2 entradas de blog, las tengo aquí, si queréis podemos ir sobre ellas, donde habla de Pulumi es un framework agnóstico del cloud, donde tú puedes, con diferentes lenguajes de programación, Go, Node.js, puedes provisionar máquinas. Es una especie de Terraform, pero con lenguaje, o sea, lenguaje de programación, no un DSL propio. Y entonces, lo que hace es ejecutar, vamos a hablar en lenguaje de Terraform, el Terraform Apply, que el Terraform Apply es este estado de máquinas. No lo intento ejecutar, lo verifico y me dice el resultado de, si quieres ejecutar estas máquinas, te va a dar este resultado. No sé cuántas instancias en Amazon, con este AMI, con estos security groups, con estas subnets, y te lo dan en un formato de texto, Terraform, donde te dice con total garantía cuál va a ser el resultado si esto lo aplicamos contra una cuenta de Amazon. Pues tú podrías ejecutar un test con unas expectativas, es decir, oye, yo quiero que el AMI sea Ubuntu 16.04, porque es un requisito funcional. Pues podrías hacer una prueba y hacer una verificación de cada vez que se ejecuta, cada vez que alguien cambia los scripts de Terraform, el AMI no se puede cambiar, porque es 16.04, Ubuntu 16.04. Y si alguien lo cambia, te lo tiene que justificar. Pues esto se podría hacer de esta manera. Cuando digo probar, es automatizar una ejecución de una prueba donde tienes un resultado que es un assert, que se suele llamar assert, que da OK o no OK, o fail.
Entonces, si tú tienes una prueba concreta que te dice, pruébame que esto es Ubuntu 16.04, que la máquina que vas a crear es esta, pues haces esa prueba y si alguien lo ha cambiado, te da un fail y el test te sale en rojo. Entonces, si usáis alguna herramienta de integración continua tipo Jenkins o Travis o GitLab, pues te va a fallar el build. Entonces, antes de tiempo, alguien que te ha querido cambiar el sistema operativo de tus máquinas, antes de tiempo lo has detectado, ¿vale? Y en este ejemplo también ponen como, en esta entrada de blog también ponen cómo hacerlo. Si más ejemplos, que lo amplío y lo pongo también aquí, o lo paso por Slack o por algo. Por ejemplo, para probar roles de Ansible hay un framework que se llama Molecule, que lo que hace es levantar un Docker container y ejecuta el script de Ansible contra ese Docker container y hace unas verificaciones. En Python dices, oye, compruébame que todo eso que he puesto antes, que este directorio existe, que esto es un symlink, que esto es un directorio con permisos de esta manera, que este paquete está instalado, que este paquete de Python está instalado, que este software está en este sitio. Lo puedes hacer y es un test, os puedo enseñar ahora, comparto pantalla de cómo quedaría, de que tú puedes ejecutar antes de llevártelo y desplegarlo en producción o incluso en desarrollo. Lo ejecutas en tiempo de revisión de código. Si estamos revisándonos las merge requests que nos hace Jacobo, si estuviéramos automatizado esto en el GitLab, GitLab diría levantando Docker, o ejecutando un molecule test, por poner un ejemplo. Levantaría esto, ejecutaría el rol de Ansible contra ese Docker container, por poner un ejemplo, pero se nos puede ocurrir muchos más, y daría un falso o un OK, o sea, un true o un false, si la prueba pasa. ¿Cuál es la gracia de todo esto? Definir las pruebas correctas. O sea, saber cuáles son las pruebas correctas. Yo puedo hacer una prueba que diga, demuéstrame que haga un 200, haga una petición y me da un 200, OK. ¿Es suficiente? A lo mejor sí, a lo mejor no. Pues ahí está la magia, o sea, donde es el identificar qué pruebas son las válidas para cada proyecto, ¿vale? Y hasta aquí un poco así, un poco rápido, lo siento, he ido muy rápido, tampoco sabía el tiempo que tenía, más o menos una hora, pero hemos ido a media hora, ¿no? Más o menos. Si queréis preguntarle cosas, bien, y si no, bueno, y yo después voy a intentar complementar un pelín, pero vamos, la charla ha estado súper bien y creo que explica muy bien el rol del testing en general y aplicado. A esta disciplina y la importancia que tiene. Claro. Muchas gracias, Manu, por la charla. Si queréis preguntar... ¿Cómo nos hacemos? ¿Ese, el que he dicho Ansible, para los roles? A ver. Ahora lo hago más grande. ¿Alguno trabaja con Golang? Un poquito. Que como te obligan a tener un path que siga, pues por eso está en SRC, GitHub. Ahora lo hago más grande. Ahí va. Vale, pues esto es un rol que lo que hace es instalar un worker de Jenkins, ¿vale? Pues tiene sus tasks de Ansible que lo que hacen es pues, instalar los paquetes específicos. Pues yo aquí en Molecule, que es un framework de Python para esto, dice, oye, para ejecutarme... Es YAML, sí. Bueno, es YAML para definir los requisitos y Python para definir los tests. O sea, dices, oye, yo para ejecutar estos tests necesito estos roles de Ansible porque son los que necesito para levantar la máquina. Aquí le puedo configurar y decirle, estas son las variables de Ansible que vas a aplicar a esos roles. En el playbook, que es el playbook que va a ejecutar. Si algo no entendéis de Ansible, preguntad, de verdad. O sea, tiene un ciclo de vida que hace un create. Esto realmente es un scaffolding que te da la infraestructura. Este create y este destroy, no hay que tocar nada. Y lo chulo está aquí en este test default, Python. Vale. Fijaros. Aquí tengo todos estos tests
que cuando yo envío una pull request a este repositorio para modificar este rol, pues utiliza tsinfra, que es una librería de Python para ejecutar estos tests. O sea, es molecule más tsinfra, que me permite, utilizando su... Lo he hecho demasiado grande a lo mejor. Así. Que permite hacer comparaciones de este tipo. Oye, asegúrate que el paquete Apache 2 no está instalado. ¿Por qué? Porque mi software no necesita, o sea, es un requisito funcional que no esté instalado Apache 2 en la máquina. Quiero asegurar... Claro. Y cosas así. Claro. Necesito que no esté instalado. Quiero asegurar que este script está en ese path. Quiero asegurar que cron driver está instalado en la versión 2.36, por ejemplo. Porque justo el anterior, y esto lo pusimos aquí porque nos dimos cuenta que en la versión superior nos fallaba. O sea, cada vez que el cron driver intentaba arrancar para las pruebas funcionales, moría. Pues la 2.36. Asegúrate que en el path está esto. O sea, que estos archivos existen. Bueno, esto son unas librerías para hacer pruebas en líneas de comando. Asegúrate que este fichero está ahí. Asegúrate que el fichero tchost contiene todos estos valores. Pues, como es un lenguaje de programación, puedes hacer un for y iterar sobre todos ellos. O sea, es programación. Asegúrate que... ¿Qué más? Si te das cuenta, la mayoría de las pruebas son comprobar que existen ficheros y comprobar que los paquetes están instalados. Pero ¿y esto qué lo ejecutas en local? Lo puedes ejecutar en local y lo puedes ejecutar en Travis. En Travis lo tengo, o sea, en este caso este repositorio está en Travis. Y es Python, ¿no? es Python. Ya, No, pero tú haces, mira. O sea, ¿cuál es la idea de esto? Mira. Yo lo ejecuto local, me levanta un container Sí. y me hace esos tests. Sí. ¿Cómo? Sí, o sea, a ver, lo que hace es, Molecule lo que hace es, primero te hace un lint del rol y te comprueba que la sintaxis es correcta, que no te has pasado de líneas, que tiene todo el formato adecuado, que termina en salto de línea en la última. O sea, puedes configurar el lint para que te chille por lo que quieras, realmente. Pero bueno, a mí me da una garantía de que todo el código sale con el mismo formato. Luego, después de hacer ese lint, bueno, Ansible tiene una característica fundamental que es idempotente. Es decir, que lo ejecutas las veces que tú quieras y el resultado es el mismo. Si tú aquí creas un fichero, no te lo va a crear n veces. Comprueba que está y si no está, lo creas. Eso es. O sea, es idempotente. O sea, por muchas veces que lo ejecutes, el resultado va a ser el mismo. No te va a reinstalar los paquetes de nuevo. A menos que que la versión sea latest, que te lo va a estar instalando y justo le cazas en un momento que hay un upgrade, pero en principio, que no debería ser un buen patrón, lo suyo es por una versión fija, es idempotente. Entonces, luego ejecuta, después de ese lint, ejecuta el rol sobre la máquina, lo aplica. Luego lo ejecuta otra vez, hace un test de idempotencia para ver si el resultado es idempotente o no. Y al final, te ejecuta los tests que hayas definido tú en Python. Tú haces molecule run, o sea, es molecule test. En el directorio del rol haces molecule test y te lo lanza. O sea, la idea es que estos tests se pasan después de que el rol se ha efectuado en esa máquina, ¿no? Para comprobar que esa... Sí, pero también te vale para comprobar que si has metido cosas nuevas en el rol está funcionando. Es que te vale para los dos, como un post-deployment en producción, Claro. pero también te vale para que si estás modificando el rol y estás haciendo cosas nuevas de Ansible, esto lo ejecutas y te levanta otra cosa que no es producción, que es otra máquina en otro sitio. Entonces te vale para las dos cosas. Imagínate que estás levantando Spree 2.1 y lo estás provisionando con Ansible, que es una opción también. Tú tienes un binario o un empaquetado de Spree y tú aquí le desempaquetas el tar o lo que tú quieras con Ansible y lo ejecutas. Vale, pues esto lo que haría es, en algún punto, o sea, y lo arrancas también con Ansible, porque puedes hacerlo con Ansible igualmente. En algún punto tú dirías, oye, compruébame que la versión de Spree es la 2.1. Si alguien te ha cambiado Spree, si tú tienes un test que quieres la 2.1, lo puedes tener aquí, en tu local y en el CI, antes de llegar al final. O sea, no es solo, o sea, evidentemente para mí esto el valor es a nivel de infraestructura.
pero también a nivel de aplicación lo puedes llevar. Pero sobre todo a nivel de infraestructura, que nadie te cambie los paquetes, que nadie te cambie los directorios, los paths, las variables de entorno, etc. ¿Sí? Es que, no sé, como que Ansible ya puede hacer eso mismo, ¿no? Dentro del playbook, ¿no? Podría hacerlo. ¿Cómo que puedo hacer? ¿Las comprobaciones? Algunas de ellas, ¿no? De verificar que hay ciertos paquetes o que existen unos ficheros, que eso... Pero Sí. si lo haces en el tipo de ejecución, o sea, que Claro, runtime. cuando tú lo ejecutas. Sí. Claro, pero esto sería en tiempo de build. O sea, tú ahora, imagínate, trabajamos en un equipo y por lo que sea, él es el revisor. Tú le envías el código a él y él, si estuviera bien montado todo esto, cuando tú le envías la merge request, se ejecuta un build y ejecutamos esto, el molecule test de ese nuevo rol. Pues ahí cazaríamos que has metido una nueva versión del paquete de Apache, por ejemplo. Yo creo que si introducimos el concepto de regresión, ¿vale? Se entiende mucho mejor. Claro, eso es. Cuando de repente por una resolución de dependencia loca se nos instala una versión de una librería que no queremos, eso es una regresión, al fin y al cabo, en nuestra infraestructura. Y ahí es cuando, antes de que eso llegue a producción, tiene valor detectarlo. O es un caso, ¿no? Que para mí es el que me ayudó en su momento a entender el valor del testing, ¿no? Y luego, pues a la hora de actualizar muchas veces, o incluso de desarrollar, el propio, cuando tú estás desarrollando un rol de Ansible o un cookbook de Chef, el tener una máquina con la que estás trabajando, en la que le estás pasando unos tests, que normalmente simplemente es, digamos, de aceptación, o como yo suelo ir a trabajar, que es hacer un curl a un endpoint, ¿vale? Eso aunque estés trabajando en local, eso te permite, uno, no estar trabajando local como un desarrollador, por lo cual vas más rápido, y segundo, tener todas esas garantías de, oye, estoy desarrollando, estoy cambiando 1000 cosas, pero con los tests tengo la garantía de que no estoy rompiendo nada. Porque sé que al final lo que tiene que pasar es esto, y el test me lo verifica. O sea, con esto podría probar yo que mi rol de Ansible se ejecuta correctamente antes de Ponerlo en producción. Eso es. Ponerlo en producción es que la máquina haga todas esas cosas. Te hago una pregunta. ¿Cómo lo pruebas ahora mismo? Ahora tengo un un entorno de preproducción donde yo cambio un rol, lo puseo y se ejecuta el despliegue y ahí me entero. Claro. Se está desplegando a preproducción. Claro. Si peta, Y puedes tener un... si peta, Sí, claro. Y podrías tener un VirtualBox con una máquina virtual y lanzarlo contra esa VirtualBox. Pues esto sería algo parecido, lo único que en vez de tener ese VirtualBox que tú tienes que arrancado, él, teniendo Docker instalado en la máquina, lo que hace es levantar un contenedor Docker que esto te da una garantía suficiente, no es 100% seguro, porque un contenedor Docker no es lo mismo que... O sea, un Docker de Ubuntu no es lo mismo que un Ubuntu de máquina virtual. Sí, pero hay ciertas cosas que te da igual. Eso es, eso es. Lo que has puesto de un contenido de un fichero... Eso te da igual, eso te da igual. Eso te da igual, y sin embargo tienes un test que te ha dicho, oye, que sepas que... Claro, es que no os puedo enseñar, esta línea. no os puedo enseñar el Jenkins, o bueno, ni el Travis, porque ya me han capado el acceso, pero el resultado es que el build falla. O sea, en Travis es blanco o negro, o sea, es binario el resultado, o sea, es el build ha hecho fail, y yo creo que en GitLab, bueno, en GitLab no, en GitLab tienes diferentes stages. Imaginaos que un stage de los que tenéis es check Ansible, y lo que hace es ejecutar esto. Pues tú tendrías verde, verde, verde porque compila el spree, verde porque pasan los tests de spree, verde porque el lint de lo que sea funciona. Y luego dice, venga, vamos a provisionar spree en un contenedor Docker. Pues sería esto. Entonces, lo verías rojo. Entonces tú verías verde, 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 rojo. ¿Qué ha pasado aquí? Y justo ese rojo es el que te dice, oye, ha fallado el provisioning de la máquina o sea, la simulación, bueno, más que la simulación, la verificación, es una verificación formal. Eso es una verificación. Por ejemplo, otro ejemplo que yo creo que ilustra guay es apt, que puede instalar un paquete, te puede parecer que está instalado y luego instala otra cosa, hay un problema de dependencias, se crean estos inconsistentes. Adelante, Raúl. Adelante.
herramienta de testing de la infraestructura la que te dice que ahí hay un problema porque no se ha instalado por el cambio. No, Claro. no me acabas de explicar del todo. Tiene sus limitaciones, porque por ejemplo, cuando empiezas a necesitar distintas máquinas para configurar y hacer y correr esos tests, porque cuando no nos vamos a una sola máquina, sino no, es que ya empiezas a necesitar una base de datos y ya puede complicarse y hay veces que puede, o sea, depende del tiempo que tengas para darle caña. Ahora yo creo que con Docker es más fácil. Yo es que cuando hice mucho testing, todavía lo hacemos con VirtualBox y Vagrant, y entonces tener como dos Vagrants corriendo a la vez en la máquina y con la suite de testing daba muchos problemas. A lo mejor ahora con Docker y Docker Compose y herramientas de testing encima es más sencillo de repente spawnear distintos roles, provisionarlos, Claro. y correr sobre eso la suite de testing. Claro, esto por ejemplo usa Travis y aquí estamos definiendo una matriz de ejecución y va a probar estos 4 roles en paralelo en Travis. No sé si conocéis la sintaxis de Travis, pero bueno, es muy parecida a la de GitLab. Está definiendo variables de entorno y esa variable rol, pues cuando yo ejecute aquí en el script, que es la fase de ejecución de test, va a hacer un CD al directorio adecuado y luego va a ejecutar molecule test. Si esto lo viéramos en Travis, veríamos 4 ejecuciones diferentes en paralelo, una por cada rol. Entonces, cuando yo envío una pull request, yo me espero, esto es muy importante, me espero a que pase el bin y si pasa el bin, continúo, mergeo. Entonces, me da una satisfacción, me da suficiente garantía de que el código es bueno. O sea, con los tests estamos creando una red de seguridad para saber que las continuas evoluciones que estamos haciendo satisfacen los requisitos originales, lo que ha dicho Jacobo de la regresión. No estamos causando una regresión, es decir, rompiendo los requisitos. Y esa seguridad de la que habla Manu, bueno, es de la que llevamos hablando, ¿no? Que decimos Building Reliable Systems. Estamos todo el rato hablando de fiabilidad o y de fiabilidad. Y la fiabilidad, o sea, es la misma manera en la que tienen los desarrolladores tranquilidad de desplegar, es por los tests, y es la misma por la que nosotros tenemos más tranquilidad al hacer cambios en la infraestructura. Y esa fiabilidad es una condición necesaria para conseguir esa velocidad, ¿no?, de la que hablamos también en el Freeways of DevOps, porque si tú no estás seguro, no estás tranquilo, no puedes desplegar con conciencia, no puedes desplegar, eso es lo que te va a permitir, esa conciencia es lo que te va a permitir desplegar muchas veces, obviamente la automatización. Y los tests es lo que cuando tú ya entras en esa rutina, en esa dinámica y tienes un build de tu infraestructura y haces releases de tu infraestructura y tienes una integración continua en tu infraestructura, ya los despliegues, no todos, porque obviamente despliegues muy delicados, como puede ser, pues, no sé, cosas relacionadas con la base de datos o cosas así, pero un montón de los cambios rutinarios, de los cambios que se hacen de, venga, pues vamos a añadir un nuevo virtual host al fichero, por ejemplo. Ese tipo de cambios son muy fáciles de hacer, porque tienes un montón de pruebas por el camino que te permiten desplegar con esa tranquilidad. Obvio, es lo que os digo, no todos, pues tienes que hacer una migración de una base de datos o tienes que hacer yo qué sé, cosas muy delicadas, pues ahí no siempre, pero tienes una base de pruebas que te van a permitir trabajar mucho más rápido. Y bueno, eso es el comentario.